Profe, Sí, yo tengo una pregunta que es, bueno, con casi todos los que son, viste, las ecuaciones que están siendo elevadas al cuadrado, porque no entiendo cómo resolverlas. bien, bueno. ¿Quieren que más o menos calentemos un poquito antes o sea, como repasemos las propiedades básicas, así cualquier cosa, si uso alguna, me remito a eso y empezamos? Sí, perfecto. Bien, entonces, nosotros decíamos, esto es con, sí, A. Nosotros teníamos que A va a ser congruente a B módulo M, si solo si M divide a menos b, ¿no? O sea, este lo resto acá y eso tiene que ser divisible por m, y es lo mismo justamente que decir que, bueno, que a menos b va a ser igual a m por q con un q en los enteros, ¿no? Eh, También tenemos que, o sea, esta es la definición, y siempre voy a tener que, o sea, que si a es congruente a 0 módulo m, esto va a suceder justamente si m divide a A, ¿no? Bien. Ahora, tenemos también la propiedad de que si, o sea, si yo tengo A igual a M por Q más R, o sea, divido a A, lo divido por M, entonces voy a tener que A es congruente a su resto, módulo M, ¿no? Porque A menos R va a ser M por Q. Estoy pasando este, restando para este lado, ¿no? Bien. Después tenemos que la congruencia es una relación de equivalencia, que, o sea, relación de equivalencia, que lo que nos dice es que x es congruente a x módulo m, que si yo tengo que x es congruente a y módulo m, entonces y va a ser congruente a x módulo m, y que si yo tengo que x es congruente a y módulo m y y y es congruente a z módulo m, entonces x es congruente a z módulo m, ¿no? Y tenemos también de que si x1 congruente a x2 módulo m y y1 congruente a y2 módulo m, vamos a tener que la suma va a ser congruente, la multiplicación también, ¿no? Y, ¿qué más? Elevar, o sea, x1 elevado a la n va a ser congruente a x2 elevado a la n con n entero. Perdón, natural. Bien, y ahora tenemos la ecuación lineal de congruencia, ¿no? Que lo que nos dice es que a x congruente a b módulo m. Lo que uno está interesado es en encontrar este x, ¿no? Y para esto teníamos un teoremita que nos dice que si a, b son enteros, m entero positivo,
Lo que quiere decir entero positivo es que es un natural, ¿no? Y yo voy a tener D igual al máximo común divisor entre A y M, ¿no? Entonces A X congruente a B módulo M, esto tiene solución. Si solo si sucede que D divide a B, ¿no? Y en este caso, en este caso, si X0 es solución, entonces toda otra solución va a tener la pinta de, va a ser X igual a X0 más K por N, donde, perdón, entonces toda otra solución tiene la siguiente forma. X igual a K por N, donde K es un entero y N es el cociente de M dividido D. Acá M lo puedo dividir por D porque D es el máximo común divisor, ¿no? De M y de A. Bien. Después tenemos una formulita que nos puede llegar a ser útil, que es A más B a la P va a ser congruente a la P más B a la P módulo P, donde P es primo, ¿no? Después tenemos el teorema de Fermat, que lo que nos dice es que a la P va a ser congruente a módulo P. Y tenemos también que si A y P son coprimos, entonces A elevado a la P menos 1 es congruente a 1 módulo P. Bien, ahora más o menos con estas cosas nos vamos a manejar y veamos el ejercicio 15. Déjenme que lo copie. ¿Tienen alguna duda de esto? O sea, de esta primera parte. Únicamente que no llegue a copiar la primera parte para recordar los conceptos. Si me la pone un rato, muchas gracias. Yo tengo una duda, profe, que es, ¿viste en las ecuaciones lineales? Sí. Yo había visto un video en el cual dice que cuando vos sacás el D, es decir, el máximo común divisor, esas eran las cantidades de soluciones que iba a tener, bueno, esa ecuación se podría decir. No sé si me explico. Y había una formulita que decía como, a ver, ahí veo si la puedo pasar. O sea, la ecuación esta de congruencia va a tener infinitas soluciones, ¿no? O sea, No, tiene... no, porque en el ejercicio donde dicen eso te lo limita desde 0 hasta el número del módulo que te dice que es congruente, o sea, M, en ese caso. Te dice hallar todas las soluciones, de modo que X esté entre 0 y M. Y ahí deberías tener la misma cantidad de soluciones que el D, el número D, digamos. Claro, sí, eso sí, sí vale. Pero eso depende, o sea,
Es muy depende del intervalo en el que nos pidan. A veces no nos van a pedir que en un intervalo que justamente sea de 0M. A veces pasa, pero a veces no. Pero eso se va arreglando. Una vez que uno ya encuentra esta X0, ya está. O sea, que es justamente sumarle múltiplos nomás de este N, ¿no? De hecho, si justamente si el E y el M son coprimos, acá voy a tener, ¿cómo se llama? Voy a tener que este N es M, entonces le estoy al X0, a la solución que encontré, le voy sumando M directamente, ¿no? O restando M para que me caiga en el intervalo que yo quiero. Profe, a lo que yo me refería, tipo, no era como el intervalo porque en el video, bueno, en este que vi, dice que, bueno, que la ecuación es x sub 0, donde el x sub 0 es tipo el valor de x que encontrás por m dividido d, como vos dijiste, pero eso está multiplicado por k, donde k es como que hacete de que empieza desde 0 hasta llegar hasta el d, no sé si me explico. Y ahí saca como todo el conjunto de solución. A ver, dictámelo de nuevo. Mira, O sea, yo tengo AX congruente a B módulo M. sí. Bien. Y Entonces, las cuando, soluciones, yo estoy diciendo que son X0, yo sé qué solución. claro, entonces la solución dice x sub 0 más k por m dividido d en base m, en módulo m. Eh, X más K por, M dividido d sí, en base m o en módulo m. no entiendo a qué te referís, porque acá Tipo, estamos, el paréntesis m, tipo, así es como dice la fórmula. y es lo mismo que estoy diciendo acá, ¿no? O sea, este M sobre D es como, Claro. Ah, sí, tenés razón. Claro, sí, sí. No dije nada, está bien. sí, a veces este como N ahí también a mí pero estamos diciendo lo mismo. Sí, sí, me equivoqué, está bien. O sea, y eso de que sea módulo M, como que lo que estás haciendo sería como correrlo al intervalo que uno quiere, pero nada más. Claro. Bien, vamos con este. El 14 le salió. Yo no llegué, profe, hasta eso, pero bueno. Porque alguien me había preguntado del 15 como para ver cómo se resolvía. Sí, sí, hagámoslo igual, porque Bien. es como más, es la ecuación lineal, ¿no? De congruencia de estos. O sea, aplicarlo esa formulita, con el MCD y eso. Yo los resolví de otra manera, Está bien. porque no podés justamente reducir este cuadrado. O sea, yo no me di cuenta cómo hacerlo de esa manera, yo los hice como de otra Ah, está manera. bien. Sí, sí, porque aparece un X al cuadrado. Tenemos un x al cuadrado acá. Entonces, bueno, vos tenés el 14 lo que te dice justamente es que o sea, si x es justamente solución de esta ecuación, entonces el R también va a ser solución de esta ecuación. Porque, ¿qué pasa? Yo voy a tener que x0 va a tener la pinta de m por q más r, ¿no? Es solución de, ¿cómo se llama? De a x cuadrado congruente a b módulo m, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Es decir, primero calculemos cuánto es esto al cuadrado.
x al cuadrado, x0 al cuadrado va a ser m por q más r al cuadrado, y esto es el primero al cuadrado, m cuadrado por q cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no? Y ahora, esto justamente es congruente, o sea, lo que me está diciendo es que a x cuadrado es congruente a b módulo m. Y esto pasa si solo si reemplazo cuánto vale x0 al cuadrado. Si a por esto es congruente a b módulo m, ¿no? Y ahora, esto justamente, el a por esto va a ser múltiplo de m y a por esto va a ser múltiplo de m. Entonces estas dos cosas van a ser congruentes a 0, ¿no? Es lo que vimos acá. Si a es congruente a 0, si solo si m divide a, que quiere decir que a es igual a un m por un q con un q1 con q1 en los enteros, ¿no? Entonces, acá lo que me queda, esto va a ser si solo si a de r cuadrado es congruente a b módulo m. Y esto justamente lo que está diciendo es que el r, esto pasa si solo si el r, acá vamos, es solución de, ya lo escribimos mejor. R es solución de ax cuadrado congruente a b módulo m. Y acá vamos a poner, para que quede mejor, es x0 es solución de ax cuadrado congruente a b módulo m. Si solo si, bueno, pasa esto. Y si solo si pasa esto, esto si solo si pasa esto, y esto si solo si pasa esto. Entonces ya tenemos que si x es solución de ax cuadrado congruente a b módulo m, entonces el resto también va a ser solución de la misma ecuación, ¿no? ¿Hasta ahí estamos? Sí, o sea, sería porque, digamos, la formulita inicial x0 igual a mq más r, bueno, después la desarrolla, pero sería eso que vimos al principio de que pasás el resto, bueno, restando, y eso es que son congruentes, digamos, x0 es equivalente al resto, ¿no? Claro, pero acá no estoy dividiendo el x0 al cuadrado. Yo acá lo que estoy haciendo es estoy dividiendo el x0 por m, ¿no? Porque a veces, o sea, como que el r al cuadrado a veces me da una cosa, o sea, me da otra congruencia. No necesariamente va a cumplir lo mismo. Observa que acá está el r al cuadrado, no el r. Claro, sí, ¿Y sí. cómo te diste cuenta de que R es solución de ax al cuadrado? Digamos, que... Porque está cumpliendo esto, Ah, ¿no? bien, bien, sí, sí. O sea, está cumpliendo de que cuando r lo elevo al cuadrado, lo multiplico por a, es congruente a b módulo m. Entonces es solución directamente de la ecuación, ¿no? O sea, si yo lo reemplazo y me da, entonces ya es solución. Hablen, no hace falta que levanten la mano, o no sé si Rodrigo Sí, quería saber cómo pasa de la segunda línea a la tercera línea. Si lo puede explicar de nuevo, porfa. de la segunda a la tercera. Sí. Acá lo que hago justamente es decir, bueno,
yo tengo a m cuadrado q cuadrado. Esto como es divisible por m, vamos a hacer así. Como m divide a m cuadrado q cuadrado, entonces a m cuadrado q cuadrado es congruente a 0 módulo m, ¿no? Y así pasa lo mismo. M divide a 2m qr, entonces 2m qr es congruente a 0 módulo m. Y esto se desprende de acá. Mira. Nosotros vimos que A es congruente a 0 módulo m si solo si m divide A. Porque pasa esto. Y se cumple justamente que la definición de congruencia de arriba, ¿no? O sea, el B acá lo estamos reemplazando por 0 en esta otra proposición. ¿Se ve el puntero? Muy pequeño, pero se ve, se ve. Bien. O sea, este B acá que estamos haciendo, lo estamos convirtiendo en 0. Entonces acá es como si yo estuviera diciendo menos 0, ¿no? Y me cumple la relación de congruencia. Y ahora después lo que usamos es esto, de que si x1 es congruente a x2 y y1 es congruente a y2, entonces estas sumas son las mismas. O sea, lo que estoy haciendo es tomar con que a m cuadrado es congruente a 0, módulo m, y también, bueno, acá lo tengo escrito, ¿no? Entonces esta suma va a ser congruente a 0, ¿no? Sí, sí, sí. Se entiende, profe. ¿No? Y bueno, y como la suma de las cosas es congruente a 0, entonces me queda solamente este a por r cuadrado. Bien, esto. Bien, ahora con el 15, como a nosotros lo que ahora nos va a importar, por el 14 lo que nos dice es que, o sea, el x0, si es solución de esta ecuación, entonces el r también va a ser solución. Entonces lo que vamos a ver es tratar de encontrar cuál es r al cuadrado, ¿no? Me van a cumplir la ecuación, por ejemplo. Vamos con la primera. La primera es 15a. Es 94, a ver, x cuadrado congruente a 94 módulo 13. ¿No? Entonces, primero, siempre que uno tiene un número que es más grande que el módulo, uno a este número lo puede reducir, ¿no? Por el mismo hecho de las propiedades estas. O sea, por estas propiedades. Porque acá lo que hacemos es decir, bueno, veamos a qué, o sea, 94, a qué es congruente módulo 13, ¿no? Entonces, lo que yo hice acá, a ver, déjenme. Déjenme 2 segundos pensar por qué hice 52. A ver, hagamos la tabla del 13. 13 voy a tener 26, 39, 52. ¿No? Entonces lo que se me ocurrió a mí es decir, 94 va a ser congruente a 52 más 42. O sea, acá le estoy como descomponiendo una suma nomás. Y este 52 es múltiplo de 13, entonces se me va a ir. Y esto me queda que es congruente a 42, ¿no?
porque esto es congruente a 0 módulo 13. ¿Me siguen o no? ¿Qué hiciste ahí, perdón? Bien. Y este 42 va a ser congruente a 39 más 3. Y bueno, y el 39 ya está, ya gané. Es múltiplo de 13, entonces esto es congruente a 3 módulo 13. Luego tengo que 94 es congruente a 3 módulo 13. Y esta ecuación de acá lo que me va a quedar va a ser decir, bueno, x cuadrado es congruente, va a ser congruente a 3 módulo 13. Profe, Sí, eso también lo podés hacer sumando y restando 13, o sea, capaz que es mucho más largo, pero sumando o restando 13 al 94 también sacás las congruencias, ¿no? claro, acá lo que estoy haciendo justamente es eh, decir, o sea, como haciéndolo yo personalmente, a veces lo más fácil es decir 94 dividido 13, ¿cuánto me da? ¿No? Que va a ser 3 y 4 va a ser 7, ¿no? O sea, 13 por 7 más 3, ¿no? Y esto va a ser 94. Directamente lo dividimos y lo hacemos con el resto, que es justamente una de las Claro. propiedades que también teníamos, ¿no? Cuando pasas el resto, eso es congruente, digamos, los dos números. Claro, En exacto. este caso, el 94 y el 3. O sea, ¿cómo? No, claro que en este caso el 94 y el 3 son congruentes, digamos. Claro, exacto, sí, por esto. O sea, se puede hacer así directamente, pero a veces cuando son números, o sea, cuando es el 3 y como que medio que yo a veces no suelo dividir, sino que empiezo a descomponer el número así en cosas que me sean más fáciles. Igual háganlo de la forma que se sientan cómodos, ¿no? Claro, yo lo venía haciendo, o sea, al 94, si le restás 3 y 3 y 3, llegás al 3, pero claro, capaz que estás en un número grande, estás mucho tiempo, pero sí. Claro, pero por ejemplo, acá lo que hice fue más o menos hacer la tablita del 13 y ir restándole múltiplos para, ¿no? O sea, la forma más rápida siempre va a ser dividir, pero bueno, acá dividiendo también tenés que hacer la tabla del 13 porque uno no se la sabe. Claro, sí, sí. Bien, entonces ahora la idea es decir, cuál es, o sea, esto va a tener solución, o sea, x0 es solución de la ecuación. Esto sí, solo sí, o sea, si justamente x va a ser igual a 13 por q más r, si solo sí, r es solución de la ecuación, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo, que es el ejercicio 14. ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces, mi idea ahora es, los restos de la división por 13 van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a ver, ¿en dónde se? Vamos a 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Porque bueno, el 13 es 0, pero ese caso ya no me... O sea, no voy a ganar con ese caso porque tiene que ser congruente a 3, ¿no? O sea, el R este, cuando yo lo elevo al cuadrado, tiene que ser congruente a 3. Entonces calculamos los cuadrados de esto, ¿no? Entonces, este es el R y acá voy a hacer el R al cuadrado. Bueno, este me da 1, este es 4, este es 9, este es 16, este es 25 y este es 36. Y ahora, lo lindo que, bueno, personalmente, lo que tiene la congruencia es que si yo tengo, por ejemplo, eh, ¿cómo es?
8 va a ser, por ejemplo, congruente a menos 5 módulo 13, ¿no? Porque 8 más 5 es igual a 13. Que acá lo que estoy haciendo es sumar, o sea, al 8 le estoy restando el menos 5, ¿no? Esto también vale, ¿no? Entonces ahora, antes de elevar al cuadrado, a estos los voy a pensar en congruencia módulo 13, para que me den números como más chiquitos para manejar. ¿Se entiende? Sí. A ver. Sí, Entonces, acá, por ejemplo, este es congruente a menos 6, ¿no? Módulo 13. profe, perdón, ahí le Sí, dicen por el chat que alguien no entendió, digamos, la explicación. es así. ¿Estás de acuerdo que esto vale, no? O sea que 7 es congruente a menos 6 módulo 13, ¿no? A ver, Sí. gracias por la persona, por el intérprete. Entonces, ahora lo que hacemos con esto es decir, bueno, si este es R y esto, bueno, esta es la congruencia módulo R. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, si yo multiplico esto a ambos lados, acá me va a dar, o sea, 7 por 7 es congruente a menos 6 por menos 6, ¿no? Módulo 13. Y entonces lo que digo es decir, bueno, 7 por 7 es el 7 al cuadrado, que es mi R al cuadrado, va a ser congruente a 36 módulo 13. ¿Y en dónde me está apareciendo el 36? Me está apareciendo acá también. Entonces la idea de hacer esto es calcular menos, o sea, hacer menos cuentas. ¿Me explicó? Porque además estos números acá se van a hacer más grandes. Si uno hace 12 por 12, 144, módulo 13, esto 121. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, el R cuadrado va a ser congruente a 36 módulo 13. Y ahora, el 8 vimos que es menos 5 módulo 13. Entonces, el R al cuadrado va a ser congruente a 25 módulo 13. Profe, una pregunta. Digamos, en el caso, viste que ahora estás probando con los diferentes restos, pero en un caso donde el número sea, no sé, el 20, por ejemplo, que ya ahí son 20 restos y son bastantes, ¿existe otra manera de hacer esto? A mí no se me ocurre otra manera. Bien, bien. O sea, quizás haya otra forma, pero cuando lo pensé le pude encontrar la vuelta de resolverlo de esta manera. Perfecto. Quizás sí hay otra manera menos laboriosa de hacerlo, pero mm, la que me di cuenta rápido de cómo se hace es esta, es usando los restos. Porque más o menos es lo que te induce el 14, ¿no? Que es uno trabajar con los restos directamente y no descomponer toda la... No trabajar directamente con el X0. ¿Se entiende? Y tipo, no se podría, por ejemplo, resolverlo así como una ecuación normal, tipo, no sé, por ejemplo, tenés x al cuadrado, pasás restando el 3 y viste, y ahí tenés que buscar tipo algún número que sea múltiplo de 13, ¿no? O tenés que buscar un número que lo haga cero y de ahí hacer una diferencia y bueno, no, Lo que sería se me bastante ocurre complicado. ahora es, si yo tengo ax cuadrado congruente a b módulo m, entonces resolvemos az congruente a b módulo m, ¿no? Y luego a esto z resolvemos esta ecuación, ya conociendo este z. Pero quizás esta, o sea, acá lo que voy a tener va a ser justamente, voy a tener un x0 más... no, claro, esto es un número directamente. Acá tendremos que resolver esta otra ecuación.
Digamos, esta sí va a decís tener de hacer una lineal y después cuando te quede el valor de z, vas y despejas, tipo, los pasas X. la... Claro, Se me ocurre ahora que lo pensé de otra manera hacerlo con esto, pero el ejercicio induce que uno lo haga con los restos, ¿no? Porque el anterior justamente usa esto de los restos. perfecto. Además, acá esto a veces como que no es tan, o sea, acá uno va a tener que hacer cuentas, dependiendo de cuál es este Z y dependiendo, o sea, como que esto a veces puede ser más, como, más quisquilloso, por así decirlo, ¿no? Porque acá también vas a tener que trabajar con los restos. O sea, una forma fácil para hacer esto y metódico es hacerlo como estamos haciendo acá, ¿no? De hecho, por ejemplo, acá estamos resolviendo o sea, este tipo de ecuación, que acá tengo x cuadrado congruente a z módulo m, es de la misma pinta de la que tenemos acá, ¿no? Perdón. O sea, como llamándolo z. Entonces vas a tener que caer en esto mismo, me parece. Desconozco si hay otra manera de cómo hacer esto, no niego que haya otra manera más simple, pero es como la que yo pienso que inducía el ejercicio, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bien, entonces este 11 va a ser congruente a 2 y este congruente a -1. Entonces acá el r cuadrado va a ser congruente, este va a ser a 16, módulo 13, este a 9, este a 4 y este a 1. Entonces, cuando uno calcule estas congruencias, ya va a tener estas otras, ¿no? Entonces, bueno, el 1 te queda 1. El 4 te va a quedar 4. El 9 te va a quedar 9, ¿no? Ahora, el 16 sí va a ser, es 13 más 3, congruente a 3, módulo 13. Entonces, por este también va a ser congruente a 3 módulo 13. ¿Se entiende? Congruente a 3, módulo 13. El 25 tenemos justamente, a ver, a mí me gusta, a mí en vez de pensar tanto a veces en la tabla, me gusta como jugar un poco, bueno. El 25, yo tengo que 26, o sea, 26 es múltiplo de 13, ¿no? O sea, es 13 por 2. Entonces el 25, o sea, le sumo 1 y me queda 26, que es lo mismo que decir que es congruente a -1, ¿no? Módulo 13. Entonces va a ser, este 25 va a ser congruente a -1, módulo 13. Y ahora el 36 es, vamos a la tabla, nos queda el 39. Entonces el 39 es congruente a -3, módulo 13. ¿Por qué decís -1 congruente a 13 y no 12 congruente a 13? Si le falta uno. ¿Cómo? ¿Por qué no puede ser Claro, 12? pero, o sea, el 25 más 1, esto es 26, ¿no? Entonces 13 divide a 26. Entonces 25 va a ser congruente a -1, módulo 13. El 12 también, ¿no? Sí, por Claro, o eso digo. sea, sería como que 25 es congruente a 12 y también es congruente a -1. O Claro, sea, exacto. Sí, Yo, el ¿cómo 25 va a ser congruente a 12 por la relación de equivalencia, ¿no? ¿Yo qué hago? ¿Agarro el múltiplo más cercano o Los no hace? que, o sea, acá lo que estoy haciendo yo
es como agarro siempre. Mi idea de trabajar con congruencia muchas veces es que si tengo un cuadrado, los signos, cuando yo elevo el cuadrado, no me importan. O sea, no se me pierden. ¿Me explico? Claro. Entonces, lo que yo hago es decir como, o sea, si yo voy a tener, si yo tengo mi recta y tengo el 0, yo siempre acá voy a poder como encontrar un intervalo con, o sea, con los números. O sea, por ejemplo, en este caso de 13 números, ¿no? Que justamente sean como los más cercanos al 0 y son los más chiquitos. Entonces, cuando yo calculo cosas al cuadrado, son los que más fáciles de manejar son, en términos de calcular cosas, ¿no? ¿Me explico? Claro, y también, o sea, muchas veces es tratar de De o reducir. encontrar un número más, claro, un número más chico O para sea, mi trabajar idea con números siempre más es chicos. reducir y siempre es manejar números chiquitos. Porque, por ejemplo, o sea, lo que sí yo puedo hacer es decir, bueno, esto era igual. O sea, el 12. 12 es un resto. Bueno, entonces el 12 al cuadrado es 144. Y bueno, y calcular la congruencia de esto. Bueno, es 130, por ejemplo, más 14. Bueno, esta salió fácil, ¿no? Eh, porque acá esto va a ser congruente a... Este 130 se me va, y esto me queda 14. Esto va a ser congruente a 1. No, estoy haciendo algo mal acá. Voy a tener 14 y esto es congruente a 13 más 1. Exacto, sí, está bien. Y me queda justamente que el 144 es congruente a 1 módulo 13, que es lo mismo que llegamos acá, ¿no? Que el r al cuadrado, si r es 12, el r cuadrado es 1. Pero acá me salió gratis, casi. No tuve que calcular esto, ¿no? ¿Se entiende? Muchas veces con congruencia lo que hago es la ley del menor esfuerzo. Pero bueno, si quieren podemos como hacerlo más largo, pero ¿están tan perdidos o no? Por mí, bien. Hola. Perdón que te interrumpa, quería preguntar que, porque recién llego y quería Estamos preguntar qué haciendo ejercicio, el qué ejercicio están ejercicio, haciendo. el 15A. Ah, ok, gracias. Bien, de nada. Entonces, acá vamos a hacer este verde, este -1, y este -3 lo pongo acá. Esto va a ser congruente a -3, módulo 13. Bien, y ahora vamos a, déjenme 2 segundos. Ahí está. Ahora lo que queremos hacer es justamente cuáles de estos r al cuadrado son congruentes a 3. O sea, si pasamos todo esto en limpio, esto déjenme. Si pasamos esto en limpio, lo que nos va a quedar va a ser que r al cuadrado acá es congruente a 3, que r al cuadrado acá es congruente a 1, congruente a 3. Acá me va a quedar que es congruente a -3. Acá es congruente a -1. Acá es congruente a 3. Aquí es congruente a 9, a 4 y a 1. Entonces, los casos que me quedan, que a mí me importan, o sea, yo quiero que el r al cuadrado, ¿no?, sea congruente a 3 módulo 13. Entonces, estos que tengo acá van a ser los r cuadrados.
¿no? ¿Y qué tengo, por ejemplo? Voy a tener que el 9 es un R que a mí me interesa, ¿no? Déjenme acomodar esto. Porque justamente el R cuadrado es congruente a 3, o sea, el R cuadrado es congruente a 3 módulo 13. Y acá voy a tener otro, ¿no? El 4. ¿Están de acuerdo o no? ¿Por qué toma los restos que son 3? No entendí eso. Por mi ecuación. Porque justamente, o sea, x0 es solución de la ecuación, o sea, el x0 va a tener esta pinta, si solo si el R es solución de la ecuación. Sí, ahí está, me he olvidado la La ecuación era del esta, principio. ¿no? Bien. Entonces ahora lo que tenemos justamente es que, o sea, R puede ser 4 o 9. Hasta ahí estamos. Y ahora entonces, justamente mi conjunto solución, luego las soluciones de la ecuación están en el conjunto, ¿cómo se llama? 13 por K más 4, unión, perdón, con K perteneciente a los enteros, unión pertenece al conjunto, unión, 13 por S más 9 con K, con S, perdón, perteneciente a los enteros. Estas, o sea, cualquiera de estas soluciones van a ser solución de justamente de mi ecuación, que era esta. ¿No? Porque teníamos este sí solo sí que habíamos demostrado recién. Porque en definitiva lo que nos importaba es que el R sea congruente a lo que teníamos a la derecha. Bien. Y ahora lo que nos pide justamente es ver cuáles están en el intervalo 10-35. Entonces, por ejemplo, acá lo que me salió a hacer es justamente decir, bueno, yo tengo 10. Esto va a ser mayor que 13 por K más 4 y menor o igual que 35. ¿No? Yo quiero ver cuáles K están, o sea, cuáles K tengo que tomar. Entonces, planteo esto y despejo el K. O sea, acá voy a tener 10 menos 4 menor o igual que 13 por K menor o igual que 35 menos 4. Entonces esto me da 6, 13 por K, y esto me va a dar 31, ¿no? Esto es menor o igual que 0, y acá lo que me es fácil siempre es el del 31, ver cuál es un múltiplo cercano, o sea, cuál es el múltiplo más cercano al 35, que es más grande, entonces el 39. Entonces acá voy a poner esto, el 0 es menor que el 6, y acá esto es menor que 39. Entonces ahora sí yo puedo pasar dividiendo este 13, ¿no? O sea, de acá esto se desprende, o sea, me va a quedar que 0 es menor que 13 por K menor que 39. Entonces, paso dividiendo el 13, entonces acá me queda, o sea, me va a quedar el 0, acá me queda K y acá me va a quedar menor
que 3. Entonces K va a poder tomar el valor 1 o 2. ¿Se entiende? Porque tiene que ser, o sea, K es entero y tiene que estar en este rango. Entonces tiene que ser mayor que 0 y menor que 3. ¿Hasta ahí estamos? Me perdí un poco cuando, tipo, viendo lo que primero, o sea, por cómo es lo que manejaste a la hora de hacer los intervalos, digamos. O sea, Tipo, al a mí me principio. piden justamente las soluciones que estén entre el 10 y el 35. Entonces mi Sí, solución, que es esta, tiene esta pinta. O sea, este es mi X, ¿no? sí. Entonces ahora paso restando el 4 a ambos lados. Y como uno no tiene calculadora acá, lo que yo recomiendo es ir como a la tabla del 13 y tratar de hacer encajar este 6 y este 31, que son los que nos quedan, en múltiplos de 13. Así, teniendo en cuenta de que justamente entre estos dos números no hay otro múltiplo de 13 y entre estos dos números tampoco hay otro múltiplo de 13, ¿no? O sea, porque la tabla del 13 voy a tener 26 y después tengo el 39. Y el 26 es más chico que el 31, pero entre estos dos sí está el 31. Entonces me sirve el más grande, ¿no? Y ahora sí puedo dividir por 13 a ambos lados y me queda así. Entonces el K va a ser 1 o 2. Ahora voy a hacer lo mismo justamente con mi otra solución. 13 por S más 9 menor o igual a 35. Entonces acá me queda 13 menos 9 menor o igual que 13 por S, perdón, menor o igual que 35 menos 9. Entonces esto me da 1 menor o igual que 13 por S, menor o igual que 24. No, que 20 es 26. 26, sí, es restar 10 y sumar 1. Y ahora justo tenemos, en este caso voy a tener que, bueno, que el 26 sí es múltiplo de 13, entonces acá lo que hago directamente es decir, o sea, esto es menor que, o sea, 1 es mayor que 1 y me va a quedar 0 menor que 13 por S menor o igual que 26. Si acá tengo un múltiplo, lo dejo, ¿no? Y ahora paso dividiendo y me va a quedar 0 menor que S menor o igual que 2. Entonces S tiene que ser 1 o 2. Bien. Y de acá, o sea, de acá justamente lo que hago es reemplazar. O sea, mi X1, por ejemplo, va a ser 13 más 4, que esto es 17. Y ahora X2 va a ser 13, perdón, 26 más 4, que es 30. Y acá, ¿qué me queda? Me va a quedar el X3, que es 13 más 9, que es 22. Y el X4 es 26 más 9, que es 35, ¿no? Entonces el conjunto de las soluciones son esas. O sea, basta creo directamente decir, bueno, que va a ser justamente el 13, perdón, el 17, el 22, el 30 y el 35. ¿Sí, se entendió? Esta misma técnica de cuando nos piden justamente encontrar un número que esté, o sea, una solución que esté en un cierto intervalo,
sirve mucho hacer esto, ¿no? Esto para las ecuaciones lineales también se utiliza de la misma manera. Bien. ¿Tienen alguna otra duda? Yo, profe, igual es un ejercicio bastante anterior, no sé igual No, si... sí, no importa. O sea, la idea Ah, ok. era... Bueno, es el ejercicio 5, el B y el C, si lo podemos ver, porque, bueno, estuve intentando hacer algo, pero no sé si está bien. 5. Déjame 2 segundos que lo copie. Bien. Entonces, la idea de esto es no usar congruencia, ¿no? O sea, como... perdón, no usar inducción, usar congruencia. Disculpen. Claro. Entonces, por ejemplo, el 5b, yo siempre que tengo, o sea, si yo tengo a por bc, es lo mismo que hacer a por b, todo esto elevado a la c, ¿no? Entonces vamos a usar bastante esto. En congruencia a veces también se suele usar esto para, para poder descomponer más, como mejor el número. Bien, entonces acá yo tengo 7 por 5 a la 2n menos 24 por 2 a la 3n, ¿no? Y yo quiero ver que es divisible por 17. Entonces veamos primero que, bueno, 5 a la 2n es igual que 5 al cuadrado, todo esto elevado a la n, por lo que había dicho antes. A a la bc es igual que a la b por c, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto es 25 a la n. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Bien. Entonces, veamos de este otro lado que, bueno, no. Sí, veamos de este otro lado. Entonces, de este lado, ¿qué me queda? Me va a quedar el 2 a la 3n. Esto va a ser igual que 2 al cubo. Todo esto elevado a la n y esto es 8 a la n, ¿no? Hasta ahí estamos. Bien, ahora, 25, ¿a qué es congruente módulo 17? A 8. A 8, claro. Y después, entonces, de acá se desprende que 25 a la n es congruente a 8 a la n módulo 17, ¿no? Bien, y ahora 24, ¿a qué es congruente módulo 17? A 7, ¿no? Claro. Siempre cuando estén perdidos y como que alguien les dice, bueno, y esto es congruente a tanto, y vos decís, esto es congruente a tanto, resten. Y vean que eso es múltiplo de 17. Acá, bueno, 25 menos 25, justamente, ¿qué va a ser? Va a ser, por ejemplo, 20 más 5. Una forma rápida de verlo. 20 más 5. Y bueno, el 20 es ¿qué es? Es 17 más 3 más 5. Entonces tomo congruencia. Déjenme. Ahí está. Tomo congruencia y este 17 me va y me queda el 8. 17. Entonces lo que me dijeron está bien. A veces cuando uno está perdido en esto de congruencia, a veces vale como hacer este tipo de cositas rápidas para ver que lo que me están diciendo vale, ¿no? O hacer la resta y ver que justamente es múltiplo de 17. Son distintas maneras a veces cuando uno está perdido en esto de que alguien les dice, esto es congruente a tanto y bueno, para comprobarlo. Bien, entonces ahora vamos a lo que teníamos antes. 2 por 5, déjenme copiarlo. Teníamos esto. Y ahora esto es congruente a ¿cuánto? A 7 por 25 a la n. Esto es una igualdad, ¿no? Pero bueno, lo escribimos como con congruencia para que ya quede. Menos 24 por 8 a la n. Y ahora por esta congruencia de acá, uno va a tener que
Este 25 va a ser 8 a la n y este va a ser 7 por 8 a la n. Todo esto módulo 17. Y bien, esto es 0. Entonces, esto que teníamos es congruente a 0 módulo 17. Que lo que vimos era que si, bueno, que si A es congruente a 0 módulo M, entonces M divide A. Que era lo que queríamos ver, que 17 dividía eso. ¿No? Sí, claro, yo llegué, o sea, llegué a lo mismo, salvo que los 8 me quedaron como elevados a los números que teníamos antes, a 2 a la n y 3 a la n. Entonces, no sé qué es lo que hice mal, porque yo como que primero tomé, por ejemplo, eso, el 24, que es congruente a 7. Después hice que 5 al cuadrado es congruente a 2 al cubo, y eso me queda que 25 es congruente a 8, y ahí como que lo reemplacé en la fórmula inicial, pero claro, después me quedó 7 por 8 a la 2n menos 7 por 8 a la 3n. Entonces, Claro, no sé si... claro, sí. A veces pasa en congruencia, que hay cosas que, o sea, como que a veces no es por ahí y tienen que ser como por el otro lado. ¿Se Claro, entiende? sí, Era como lo que teníamos antes. Es como, por ejemplo, teníamos que el 25 era congruente a 12 módulo 13, y a veces el 12 no nos sirve, pero el 25 también va a ser congruente a -1, creo, módulo 13. Y a veces quizás vos tomaste este camino y usaste esto, y ahí es más cómodo usar esto, por ejemplo, ¿no? O sea, como que a veces pasa eso en congruencia. Bueno, el B más o menos es lo mismo, solamente que bueno, que acá la idea es que si yo tengo A a la B, C más D, va a ser igual que A a la B, A más C, por A a la D, ¿no? Entonces, con esta formulita, te confío que va a salir de la misma manera. sí, sí, o sea, es como ir tomando los números que nos da la fórmula y, bueno, encontrar las congruencias para, Sí, y bueno, probar, justamente, y probar como que, bueno, que ahora que este 2 al cubo y este 3 al cubo me dan algo lindo y como sale, sí, sí, se ¿no? entiende, se Y, entiende. y no olvidarse justamente que a veces un número va a ser congruente a uno negativo, ¿no? En el módulo. Sí. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, pero puedo volver un poquito más para arriba para terminar de... Sí. Ahí está, gracias. No, de nada. El 13C. A ver, vamos a... No, esto no tengo que minimizar. Profe, pregunta aleatoria. ¿En cuánto más o menos va a subir esta clase? Entre hoy y mañana, ¿Entre hoy y mañana? Perfecto. sí. Quizás es más probable mañana que hoy. Bien, entonces el 13C, lo que nos pide justamente es determinar los inversibles módulo M, ¿no? Para M que sea 11, 11, 12 y 16. Bien, entonces, si uno lo ve a esto, o sea, la definición de que un T es inversible módulo M es que si existe un H, tal que el T por H es congruente a 1 módulo M. Y esto es como, sencillamente es una ecuación de congruencia, ¿no? O sea, porque yo el T lo conozco, ¿no? Y es lo mismo que hacer T por X congruente a 1 módulo M. Y esto, sí, solo sí, o sea, esto tiene solución. Si justamente el M, el máximo común divisor entre M y T, divide en este caso a 1, ¿no? Y esto justamente pasa si solo si el M y el T son coprimos. Porque recuerden que, bueno, que si M por T, o sea, que si este número divide a 1, entonces va a ser 1 menos 1. Pero este es mayor a 0, entonces se cumple esto. Hasta ahí estamos, ¿no?
Déjame que lo busque para no decir. Entonces, con esa misma idea, a ver. Bien. Entonces, con esta idea, uno lo que va a hacer va a reemplazar el M por el M que tenga. Entonces, este es el C. Entonces, 11 con T va a ser coprimo, ¿no? Si justamente el 11 no divide a T, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Es decir, que van a ser, o sea, el conjunto de los inversibles módulo M va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, y sus múltiplos, pero no es tan, o sea, no sus múltiplos, sino como lo importante siempre de esto cuando uno está buscando los inversibles módulo M es justamente ver los que estén entre el 0, ¿cómo se llama? Los test que estén entre el 0 y el M. Entonces, bueno, son estos en este caso. Y ahora, por ejemplo, con el 12. Esto va a ser coprimo. Sí, solo sí. O sea, t no es múltiplo de 2 ni de 3. O sea, porque 12, ¿qué es? Es 2 al cuadrado por 3. Entonces, como que no tiene que ser ni divisible por 2 ni por 3. Entonces, 2 no tiene que dividir a t y 3 no tiene que dividir a t. Y esto justamente es sí, solo sí. O sea, 2 y t son coprimos y esto es un i. Y 3 y t son coprimos. Entonces acá, déjenme copiar esto. Acá los restos van a ser 11. Y tengo que justamente tachar los múltiplos de 2 y de 3. Entonces, tacho los múltiplos de 2 y tacho los múltiplos de 3. Perdón, vamos a hacerlo así. Entonces, el conjunto este me queda el 1, el 5, el 7 y el 11. ¿Se entiende? Y bueno, con el último, con el 16, bueno, el 16 es 2 a la, a ver, ¿cuánto era? 2, 4, 8, 16. Es 2 a la cuarta. Entonces, directamente va a pasar este caso y bueno, los tachamos de esta manera. ¿Se entendió? Sí, sí. Profe, Sí, ¿podemos hacer el 16B? el 16B. Ah, 16. Bien, pensé que era el 15 y era como prácticamente lo mismo. Ya, ahora, a ver. Déjenme acá. Entonces tengo 4 a la 1000 y yo tengo que esto lo quiero congruente a módulo 7. Entonces, por Fermat,
no, bueno, por este corolario, yo voy a tener que a la P menos 1 va a ser congruente a 1 módulo P. ¿No? Eh, tengo esto. Entonces, ¿qué tengo? Voy a tener que 4, o sea, 4, bueno, 4 y 7 son coprimos, ¿no? Y bueno, y 7 es primo. Entonces voy a poder usar esto. Entonces, 4 a la 6 es congruente a 1 módulo 7, ¿no? Entonces, mi idea ahora sería este 1000, escribirlo como 6 a la algo, más otra cosa. ¿Están de acuerdo? Porque toda esta parte ahora se me haría, ¿cómo se llama? Se me va a hacer como, se me va a convertir en 1, o sea, déjenme. Yo voy a tener entonces 6, 36, y 36 por 6 es, esto me queda 6 por 6 es 36, me queda 3. 3 por 6 es 18, 19, 20, 21. ¿No? Y ahora multipliquemos de nuevo por 6 para ver qué pasa. Voy a tener 36 por 3, voy a tener 6. Perdón, 6 más 3 es 9. Y 2 por 6 es 12. Se me pasa. ¿No? Entonces déjenme decir, bueno, 6 por 6 al cuadrado. A ver, no. Déjenme que lo busque. Espérenme un segundo. Sí, acá hay, perdón. Acá vamos a hacer así. Al 1000 lo dividimos por 6. Entonces, del 10 me queda 1. Me bajo un 4. 40, yo tengo 36, que es lo que es más cercano. Entonces, 6 por 6, 36. Menos 40 me queda un 4. Bajo el 4 me queda 6. Ahora me pasa lo mismo. 36, 40 menos 36 me queda un 4. Entonces, 1000 va a ser igual a 6 por 166 más 4. Hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, ahora voy a tener que 4 a la 1000 es congruente a 4 a la 6 por 166 más 4. Y esto es lo mismo que 4 por 6. 4 a la 6 por 166 por 4 a la 4. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos el truquito ese de recién. Cuando tengo esto multiplicando es lo mismo que decir 4 a la 6, todo esto elevado a la 166 por 4 a la 4. Y ahora uso la congruencia esta que tengo acá. Esto va a ser, esto, bueno, esto es módulo 7, ¿no? Esto va a ser 1 por 4 a la 4, módulo 7. ¿No? Bien, sí, sí. ¿Cómo ahora- llegaste a la congruencia de la estrellita? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a la congruencia de la estrellita? Por esta propiedad. Ah, bien. Que este vale muchísimo. O sea, cuando uno puede llegar a un número que es congruente a 1 menos 1 y está elevado a una potencia, como que usa esto, entonces el número ya lo reduce un montón, ¿no? Y ahora este 4 a la cuarta lo podemos, ¿cómo se llama? Lo podemos calcular ya directamente. O a ver qué me conviene.
No, vamos a hacer 4 a la 2, esto elevado a la 2, esto me da 16, ¿no? O sea, esto es el 4 al cuadrado es congruente a 16 y 16 es congruente a 2 módulo 7, ¿no? Porque al 16 le resto 2 me da 14. Entonces esto va a ser 2 al cuadrado. Este paréntesis lo vamos a sacar. Y esto es 4 y listo. Entonces 4 a la 1000 es congruente a 4 módulo 7. Hubiese estado mal si tipo hubiese dicho 4 a la 4, 4 a la cuarta como 4 a la 6, que ya lo tengo por el teorema de Fermat, dividido 4 a la 2, tipo, o sería medio, no, No, medio no, no, raro, eso no, no. ¿no? No, para mí no. Claro, porque, Claro, o sea, tu idea es decir, o sea, bueno, 4 a la cuarta es congruente a 4 a la 6 por 4 a la menos 2, pero esto está... A ver, esto sería hago una congruente división, 1 si lo pongo como por división, 4 a la o no menos 2. serviría. Pero esta potencia negativa acá me va a molestar para mí. Porque acá yo ya no tengo definidas las congruencias con exponentes negativos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, como que las fórmulas estas valen para n positivo. Claro. O sea, como que no está, la congruencia no está pensada para estos casos. Porque esto ya no me da entero, ¿no? Esto es 1 sobre 16. Y no está pensado está pensado para entero. Esto no se puede hacer. Bueno, bien. ¿Se entendió? O sea, la idea siempre es como más o menos batallar como con ese tipo de cosas. Dividir los números, ver como si son primos, de tratar de descomponerlos de esa manera. Pero la mayoría de las veces es el exponente dividirlo en la congruencia y ver qué más o menos queda y ese tipo de cosas. O a veces calcular una congruencia previa, ¿no? Para poder hacerlo. Por ejemplo, a ver. Decir como 3 a la 8. 3 a la 8, a que es congruente módulo 7. Entonces, lo que podemos hacer acá es decir, bueno, el 3 a la 8 es 3 al cuadrado, todo esto elevado a la cuarta. Y bueno, y usamos la misma idea, ¿no? O sea, esto va a ser congruente a 9, y el 9 es congruente a 2, módulo 7. Entonces, esto es 2 a la cuarta. Y bueno, si uno tiene calculado el 2 a la cuarta, sí, esto se facilitaría. Esto es lo mismo que 2 al cubo por 2. Y ahora 2 al cubo es justamente 8, que es 2 al cubo, que es congruente a 1, módulo 7. Entonces esto es congruente a 2, módulo 7. Y es como, no sé, me parece muy mágica a mí la congruencia porque tiene estas cosas que uno puede usar. Entonces nos evitamos, casi no calculamos, o sea, no calculamos directamente esto, sino que calculamos siempre como congruencias fáciles, ¿no? O sea, con números que uno sí sabe manejar. Esa también es la idea. Hay un ejercicio, creo que es el 1 del 9 o el 10, que es básicamente eso, ¿no? Tenés todo ¿No? número de potencias 8 y tenés que ir como Claro, haciendo exacto. congruencias Sí, chiquitas. sí, exacto. Es como es un ejercicio el 3, creo, una cosa así. Justo el ejemplo lo saqué de este. Pero bueno. ¿Tienen alguna última duda?
Un ejercicio que no sea tan largo, pero... Bueno,